reino de luz. Nuestra bandera, la cruz de Jesús. Somos iglesia, somos nación. La tumba vacía es nuestra canción. Extraviados ya no nos llamas de vuelta a nuestro hogar. Separados ya no, siempre a nuestro lado tú estás. Somos iglesia, reino de luz. Nuestra bandera, la cruz de Jesús. Somos iglesia, somos nación. La tumba vacía es nuestra canción. Somos iglesia, reino de luz. Nuestra bandera, la cruz de Jesús. Somos iglesia, somos nación. La tumba vacía es nuestra canción. Somos iglesia, reino de luz. Nuestra bandera, la cruz de Jesús. Somos iglesia, somos nación. La tumba vacía es nuestra canción. La tumba vacía es nuestra canción. Vivo estás en gloria y honor, reinas en victoria, Señor. Nuestro ser entona a una voz: Cristo eres Dios, Cristo eres Dios. Vivo estás en gloria y honor, reinas en victoria, Señor. Nuestro ser entona a una voz: Cristo eres Dios, Cristo eres Dios. Somos iglesia, reino de luz. Nuestra bandera, la cruz de Jesús. Somos iglesia, somos nación. La tumba vacía es nuestra canción. La tumba vacía es nuestra canción. Vivo estás en gloria y honor, reinas en victoria, Señor. Nuestro ser entona a una voz: Cristo eres Dios, Cristo eres Dios. Vivo estás en gloria
hermanos, que el Señor les bendiga en esta mañana. Vamos a comenzar nuestro culto del día de hoy con una oración de invocación. Vamos a cerrar nuestros ojos. Padre Celestial, en esta hora, Señor, venimos ante tu presencia, agradecidos, Padre, porque nos das una oportunidad más de estar a través de los medios digitales reunidos, Padre Santo. Te rogamos, Señor, que perdones nuestros pecados para que esta oración llegue hasta tu presencia, Señor, con olor grato. Padre, recibe toda honra y toda gloria. Te rogamos, Padre, que tú toques nuestros corazones y abras nuestras mentes y pongas presto nuestros oídos, Señor, a lo que tú tienes para nosotros en esta mañana. Bendice a nuestro pastor, Padre Santo, a cada hermano que va a tener participación en este culto, Señor. Que tu presencia, Padre, vaya hasta cada hogar, Señor, donde estén viendo este devocional, Señor Dios Todopoderoso. Y que, Señor, si hay alguien enfermo, seas tú quien restaure su cuerpo, Padre Santo. Recibe toda honra y toda gloria, Señor, y permítanos, Padre, ser los cristianos, Padre, que tú quieres que seamos. En el nombre de Jesús, te alabamos, Señor, y te rogamos, pues, que en esta mañana, Señor, toda oración, Señor, todo canto y toda alabanza sea para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, Dios les bendiga. Me da mucho gusto saludarles nuevamente. Les invito a que abran sus Biblias en el Salmo 68. Vamos a dar lectura, por favor. Dice: cuando Dios entra en acción, sus enemigos se dispersan. Los que le odian huyen de su presencia. Desaparecen como el humo en el aire, se derriten como la cera en el fuego. Ante Dios están perdidos los malvados, pero los buenos se alegran, ante Dios se llenan de gozo, saltan de alegría. Canten ustedes a Dios, canten himnos a su nombre, alaben al que cabalga sobre las nubes, alégrense en el Señor, alégrense en su presencia. Dios, que habita en su santo templo, es padre de los huérfanos y defensor de las viudas. Dios da a los solitarios un lugar donde vivir, libera a los prisioneros y les da prosperidad, pero los rebeldes vivirán en tierra estéril. Oh Dios, cuando saliste al frente de tu pueblo, marchando a través del desierto, la tierra tembló, la lluvia cayó del cielo, el Sinaí tembló delante de Dios de Israel. Muy buenos días, hermanos. Le damos en esta mañana de domingo la bienvenida a todos nuestros amigos y queridos hermanos que nos están sintonizando en esta mañana. De verdad que esperamos que haya pasado una semana excelente, que Dios les haya bendecido en todo lo que hayan hecho. Gracias a Dios porque podemos seguir alabando su nombre y podemos seguir glorificándolo por todas las cosas que Él hace. Nos da mucho gusto, en verdad, como Iglesia Bautista Getsemaní, que podamos estar reunidos este domingo. Les damos un fuerte abrazo a la distancia y esperamos que se encuentren bien. Sean todos bienvenidos en esta mañana. De igual manera, queremos felicitar a nuestro hermano Igmar, que cumplió años en esta semana. Dios te bendiga grandemente, hermano. Que te la hayas pasado muy bien. Te mandamos un fuerte abrazo. Deseamos que este año que cumpliste sea un año de gran bendición y que Dios cumpla todos los deseos de tu corazón. Dios te bendiga, y vamos a repetir el texto que dice: Jehová te bendiga y te guarde, haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti y haga de ti misericordia. Jehová alce de ti su rostro y ponga en ti paz. Dios te bendiga, hermano, y sean todos bienvenidos en esta mañana. Vamos a continuar, hermanos. Desde el fondo del mar, del más alto lugar, del más hondo abismo, te alabaré. Desde mi corazón, fuerte o débil esté, cada instante de mi vida. Yo diré que tú eres la roca eterna.
toda criatura adore, que toda nación se postre a ti, Señor, tú eres Dios. Desde el fondo del mar, del más alto lugar, del más hondo abismo, te alabaré. Desde mi corazón, fuerte o débil esté, cada instante de mi vida, con gozo yo diré que tú eres la roca eterna, Señor, sobre cielo y tierra, tú eres Dios. Que toda criatura adore, que toda nación se postre a ti, Señor, tú eres Dios. Que tú eres la roca eterna, Señor, sobre cielo y tierra, tú eres Dios. Que toda criatura adore, que toda nación se postre a ti, Señor, tú eres Dios. A través de mi ventana yo vi caer la nieve y la leña preparé para encender la hoguera, pero no quise dejar entrar a nadie, pues el frío lo sufrieron los de afuera, aquellos mismos que en el verano les hablé, les canté del amor, ya no volverán en la primavera a escuchar alabanzas de amor. El amor no solamente se predica, el amor también se vive y se practica. Hacia el cielo levantemos
Oh Dios, tú hiciste llover en abundancia para renovar las fuerzas de tu tierra seca. Tu pueblo se estableció allí y tú, oh Dios, por tu bondad, le diste al pobre lo necesario. El Señor dio un mensaje, muchas mujeres lo anunciaban. Están huyendo los reyes y sus ejércitos. En casa las mujeres se repartían lo que les había quitado al enemigo, pero ustedes se quedaron escondidos. Alas de paloma cubiertas de plata, sus plumas cubiertas de oro fino. Cuando el Todopoderoso hizo huir a los reyes, nevaba sobre el monte Salmón. Qué altos son los montes de Basán, y qué elevadas sus cumbres. Ustedes que son montes tan altos, ¿por qué miran con envidia el monte donde Dios quiso residir? El Señor vivirá ahí para siempre. Dios cuenta con millones sus carros de combate. Del Sinaí vino en ellos a su templo. Oh Dios, subiste a lo alto llevando cautivos, y recibiste tributo entre los hombres, y hasta los rebeldes se rindieron a ti, Señor. Bendito sea el Señor nuestro Dios y Salvador, que día tras día lleva nuestras cargas. Nuestro Dios es un Dios que salva y que puede librarnos de la muerte. Amén, hermanos. Gracias, hermanos, y espero verlos pronto. Dios les bendiga. Hasta luego. ¿Qué tal, queridos amigos? Es un gran privilegio para mí poder compartir con usted en esta ocasión este tema acerca de familias de acogimiento. Yo soy el pastor Manuel Amador, soy pastor en la Iglesia Bautista Jerusalén de la ciudad de Chihuahua, y es un gusto para mí poder compartir con usted lo que ha sido nuestra experiencia en medio de ser una familia de acogimiento ya por casi 3 años ya que Dios nos ha permitido ser parte de este ministerio. Y entonces es una bendición compartir con usted lo que Dios nos ha enseñado en la palabra de Dios. Quisiera compartir con usted algunos pasajes que han impactado mi vida en cuanto a enseñarme que Dios sigue interesado y Dios sigue haciendo una invitación especial para unirnos en esta labor, en este corazón de Dios, para alcanzar a aquellos que están pasando por tiempos de prueba y por tiempos de abandono, por tiempos que son muy vulnerables, por estos pequeños que están en orfandad. Y entonces quisiera compartir con usted cómo la palabra de Dios ha hablado a mi vida acerca de este tema. Quiero hablar con usted de lo que ha sido nuestra experiencia y explicarle un poco acerca de cómo es que funciona este ministerio. Entonces, permítame comenzar por el principio, permítame comenzar explicando un poco qué es una familia de acogimiento. ¿Qué es una familia? Bueno, la forma más fácil para mí de explicar qué es una familia de acogimiento es comenzar por decirle que una familia de acogimiento es una familia que recibe a uno de estos pequeños que están en orfandad, que están en una situación vulnerable, y que en lugar de que estos pequeños estén en una casa hogar, puedan estar en el seno de una familia de acogimiento. Entonces es una familia que en realidad hace una función de hospedaje, hospeda a estos pequeños. Y ¿sabe? Una de las formas que Dios habló a mi vida en cuanto a ser una familia de acogimiento fue a través de este versículo 2 del capítulo 13 de la carta a los Hebreos. Si tiene una Biblia por ahí, quiere abrirla, pues mire, quisiera que pudiera abrirla. Dice así la palabra del Señor: no se olviden de brindar hospitalidad a los desconocidos, porque algunos que lo han hecho han hospedado ángeles sin darse cuenta. Y en este solo versículo, Dios habló a mi corazón de una manera extraordinaria. Primero, entendiendo que es una familia de acogimiento. Una familia de acogimiento no es una familia adoptiva, tampoco es una familia preadoptiva, es decir, no se trata de que, recibimos a un niño para que en el futuro pueda permanecer todo el tiempo con nosotros. No es así como funciona. Una familia de acogimiento simplemente abre las puertas de su corazón, de su casa, para recibir a estos pequeños por un tiempo determinado, en lo que la situación de este pequeño es legal, la situación jurídica es solucionada, para que luego estos pequeños puedan estar ya sea con su familia, una reintegración, o puedan estar en una
familia para siempre, en una familia adoptiva. Y entonces, cuando pienso en este trabajo de recibir a alguien, recuerdo estas palabras de Hebreos 13. No se olviden de brindar hospitalidad al desconocido, al desamparado, dice otras versiones. Y el punto es que, mire, Dios siempre ha tomado en cuenta este asunto de la hospitalidad, porque la hospitalidad es la demostración afectiva del amor más práctica que pueda existir. No hay otra forma más especial, más gráfica, más directa de expresar amor que cuando uno abre las puertas de su hogar para recibir a alguien, ¿no es cierto? Bueno, a Dios siempre le ha importado esto y a través de toda la Biblia podemos ver eso. Dios le ordena al pueblo de Israel allá en el Antiguo Testamento, llama a su pueblo a que puedan hacer esta labor y que se encarguen del extranjero, que se encarguen de aquellos que están en necesidad, y siempre Dios teniendo cuidado del necesitado. Y nuevamente en el Nuevo Testamento, versículos como este nos recuerdan esta realidad. Dios sigue buscando que su pueblo, que la iglesia muestre este amor y esta compasión a través de la hospitalidad. Y llamaba mi atención que el versículo comienza con esta instrucción: no se olviden de la hospitalidad, no se olviden de ser hospitalarios, porque en realidad me parece que el tema de la orfandad, el tema de los que están en necesidad, de estos pequeños que son vulnerables, es un tema que en lo personal por mucho tiempo yo lo olvidé. Fue un tema que por mucho tiempo no me pareció trascendente o importante como algo que debiéramos hacer. Sin embargo, ¿sabe? Déjeme decirle que el corazón de Dios siempre está en favor de los que están en necesidad. El asunto es de que, mire, cuando pensamos en la necesidad que hay de cuidar, de atender a estos pequeños, es extraordinario. Hay un gran número de personas, de niños que están en esta situación. Según la estadística, hay casi 18 millones de pequeños alrededor del mundo en una situación de orfandad. Y no se cuentan aquellos que han sido huérfanos por causas de guerras, pobreza extrema o por violencia familiar. Es interesante, ¿no es cierto? Es un sinnúmero de niños que están en esta situación, y estoy seguro que ahí donde usted está, que ahí donde usted se desarrolla, los huérfanos están más cerca de lo que usted se puede imaginar. En mi caso, aquí en la ciudad de Chihuahua, yo pensé que los huérfanos no estaban tan cerca de nosotros, pero resulta que hay muchísimos niños en necesidad. Las estadísticas de hace algunos años en nuestro estado es de que hay más de 1,150 niños en algún albergue o en alguna casa hogar. Y es sorprendente, es una gran cantidad de niños que están en una situación de vulnerabilidad. En nuestro estado, aquí en la ciudad de Chihuahua, en el estado de Chihuahua, la cifra es alarmante, pero no es muy diferente a la de cualquier otro estado, a cualquier otro lugar. Estoy seguro que ahí donde usted está hay una enorme necesidad y una enorme cantidad de pequeños que están en esta situación de abandono, en esta situación vulnerable. Niños que han sido víctimas de la negligencia y no tienen una familia. Han sido víctimas de abuso físico, de abuso psicológico y muchos de ellos hasta de abuso sexual. Y entonces es sorprendente la gran cantidad de pequeños que están en esta situación. Y la gran pregunta entonces es, ¿qué es lo que les espera a estos niños? ¿Qué es lo que, cuál sería el panorama de estos pequeños? Si no hay alguien que tienda la mano, si no hay alguien que muestre el amor de Dios para ellos. ¿Sabe? Uno de nuestros acogimientos
fue una pequeña que llamamos Luciana. Ella llegó a los 10 días de nacida a nuestra casa. Y la situación de esta pequeña fue que fue abandonada en una de las calles de nuestra ciudad. En un invierno, era un diciembre, era un tiempo de frío aquí en el estado de Chihuahua, y ella fue abandonada en una banqueta por su propia madre. Y entonces, ¿sabe? Es una historia muy triste porque pareciera que no había futuro para esta pequeña. Su madre decidió que ella no tendría futuro. Ella decidió que no valía la pena luchar por esta pequeña. Y hay un sinnúmero de niños con historias parecidas de abandono, de negligencia, de abuso. Pero lo extraordinario es que, mire, cuando esa niña llegó a nuestro hogar, esta pequeña Luciana, Dios mostró su plan para ella, que era totalmente diferente al de que alguien se pudiera imaginar. Aun cuando su madre biológica decidió que no había futuro para ella y que podría quedarse en una de las banquetas de la ciudad, Dios tenía para ella un plan extraordinario. Esa pequeña llegó con nosotros, la acogimos por un mes y Dios le dio una familia para siempre. Dios le entregó una familia que fue extraordinario, porque cuando las conocimos era una familia temerosa de Dios, una familia que conocía al Señor y que servía en una iglesia local de su ciudad. Luciana fue un hogar donde el amor y el temor por Dios eran una realidad. Hace apenas unos días veíamos algunas fotos de ella. Ahora ella está cumpliendo 2 años ya, y es algo extraordinario. Mire, cuando veo las historias de pequeños como estos y que han sido abusados, que han sido maltratados, me doy cuenta que Dios tiene planes extraordinarios para ellos. Que solamente falta familias, que faltan personas, seguidores de Jesús, que alcen su mano y digan: aquí estamos. Queremos ser instrumentos en las manos de Dios para que las vidas de esos niños puedan ser cambiadas y transformadas de maneras extraordinarias. ¿Sabe? Otra vez, pareciera que el problema de estos pequeños tan golpeados, tan abandonados, tan maltratados, pareciera que no hay opción. Pero Dios sí tiene planes para ellos. Dios sí está haciendo algo en la vida de cada uno de ellos, sigue teniendo cuidado de ellos. Y la gran pregunta es que si usted y yo quisiéramos unirnos al trabajo que Dios hace. Mire, historias como las de Luciana, hay un sinnúmero de historias de cómo Dios ha transformado y ha cambiado la vida de estos pequeños. Una de las cosas que hemos aprendido de ser una familia de acogimiento es que, ¿sabe? Ser una familia de acogimiento es trabajar junto con Dios. Porque el Salmo 68:5 nos muestra el corazón de Dios por los huérfanos. Dice el Salmo 68, el versículo 5, Dios en su santo templo es padre de los huérfanos y defensor de las viudas. Mire, en este tiempo hemos aprendido eso, que Dios es el Padre de los huérfanos, que sigue teniendo cuidado de cada uno de ellos. Pero que Dios quiere que su pueblo, que la iglesia de Cristo nos involucremos en esto. Nuevamente, como el pasaje que veíamos de Hebreos, el llamado es: no se olviden. No te olvides de atender al que está en necesidad. No se olviden de brindar hospitalidad al desconocido. Y cuando pienso en familias de acogimiento, este pasaje de Hebreos resuena en mi mente recordándome: no te olvides de hacerlo. No se olviden de hacerlo. Mire, hablar de ser una familia de acogimiento implica entender el corazón de Dios. Implica saber que Dios sigue interesado por aquellos que están en tanta necesidad.
por este tiempo que hemos sido familias de acogimiento, que hemos sido parte del ministerio de Familia Lightshine, hemos podido sentir eso. Hemos podido ver el corazón de Dios actuar de una y otra manera, una y otra vez. Y cómo Dios sigue llamándonos a realizar este trabajo. Pasajes como Santiago, capítulo 1, la carta de Santiago, el versículo 27 del capítulo 1, nos llama a entender que, sabe, la vida cristiana es algo más que simplemente ir a la iglesia, que es simplemente que tener una religión. Fíjese lo que dice Santiago 1:27, delante de Dios la religión pura y sin mancha consiste en ayudar a los huérfanos, a las viudas en sus aflicciones y mantenerse limpio de la maldad de este mundo. Y mire, esto es algo importante. Finalmente, este versículo para mí me enseña que para Dios es más importante el atender, el ayudar, el extender nuestra mano para servir a otro, que el cubrirnos de una devoción falsa, de una religión, de acciones simplemente religiosas sin impactar la vida de otros. Ahora no estoy diciendo que no es importante orar y leer la Biblia, es trascendente, es importante, pero tiene que ver con nuestra relación con Dios. Debiéramos de hacerlo porque anhelamos estar con Él, anhelamos conocerle cada vez mejor. Y no simplemente hacerlo porque se nos manda que se haga. Dios dice entonces, mira, la religión pura, sin mancha, lo más perfecto que puede agradar a Dios es ayudar a los huérfanos. Y entonces cuando pienso en esto, pienso que hay palabras importantes en este pasaje de Santiago que me recuerda nuevamente el corazón de Dios. Es como si Dios dijera, ¿sabes? Esfuérzate, invierte tu talento, invierte tu dinero, invierte tu fuerza por buscar bendecir al que está en necesidad. Y en medio de eso, ¿sabes? Estaremos honrando el nombre de nuestro Señor. Esto es algo extraordinario. Cuando comenzamos a realizar el ministerio de ser familia de acogimiento, 5 familias más se unieron de nuestra iglesia, se unieron a este ministerio de Familias Lightshine. Y juntos como iglesia, 5 familias y otras familias, siendo familias de apoyo, comenzamos a involucrarnos en este ministerio de familia de acogimiento. Y una de las cosas que sucede para que usted sea una familia de acogimiento, déjeme hablar del procedimiento un poco, tiene que ver con que tenemos que ser certificados, es decir, delante de nuestras autoridades, en este caso del DIF, de nuestro estado, fuimos evaluados por ellos, algunos exámenes psicológicos, exámenes socioeconómicos, una serie de papelería no muy complicada, pero sí requería de tomarnos el tiempo para hacer estos exámenes, para aprobarnos como, certificarnos como familia de acogimiento. Y entonces, mientras hacíamos el trámite, tuvimos algunas visitas en nuestro hogar para que vinieran, revisaran, conocieran nuestra casa. Y, ¿sabe? Era algo interesante porque aquel personal de esta institución venía a nuestra casa y en una ocasión una de las psicólogas comentó, ¿por qué hacen esto? ¿Por qué tomarse la molestia de invertir tiempo, de recibir a alguien en su casa sabiendo que se va a ir? Porque no hay nada de interés en esto, es decir, el gobierno no nos paga por hacer este trabajo, no hay un interés económico, ¿por qué lo hacen? Y ella misma contestó, y ella misma dijo, creo que lo hacen por su fe en Dios. ¿Sabes? Sin decir muchas cosas, el testimonio de la iglesia era importante, el testimonio de todas aquellas familias que conocemos al Señor, que somos seguidores de Jesús y hacemos este trabajo. Hemos mostrado este amor de Dios. Y entonces
es como honramos a Dios. Es mejor que la religión. No se hablaba de, usted lo hace simplemente por su religión cristiana. Ella dijo, lo hacen por su amor a Dios. Y entonces me parece que este pasaje tiene que ver con esta realidad. Sí, si usted quiere ser familia de acogimiento, tendrá que pasar por esta certificación. Pero aún en el proceso, sabe, el testimonio es extraordinario. La gente lo verá y entonces observará, y me parece que entonces Santiago 1:27 tiene mucho sentido. Mi querido amigo, es algo extraordinario ser siempre una familia de acogimiento. Aprendimos que ser una familia de acogimiento trae una enorme bendición. El pasaje que leí al principio de Hebreos capítulo 13 termina diciendo que algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Y nuevamente, mire, mientras entraba en este ministerio, este pasaje revelaba mucho de lo que es ser una familia de acogimiento. Un ángel, como usted sabe, es un mensajero de Dios, ¿no es cierto? Un ángel es aquel que lleva un mensaje de parte de Dios. Es quien comunica un mensaje de Dios. Estos pequeños vienen a ser para nuestra vida estos 3 acogimientos que Dios nos ha permitido tener. Y los testimonios de cualquier familia que está en este ministerio le dirá que Dios ha usado estos pequeños para enseñarnos tanto a nuestra vida de cómo es Él. Y una de las mejores lecciones que estos pequeños de acogimiento han traído a mi vida es el amor de Dios por mí. Mire, una de las figuras más hermosas de la salvación es la adopción. El apóstol Pablo definía nuestra relación con Dios, nuestra salvación, como aquel Padre que nos ha recibido y que nos ha adoptado y que nos ha hecho parte de su familia, que nos ha dado un lugar en su mesa, que nos ha dado un lugar en su casa. Y mire, cuando pienso en el acogimiento, pienso en el enorme amor de Dios por mí. Aun cuando yo no lo merezco, aun cuando yo mismo a veces lo he despreciado. Cuando nuestro primer acogimiento llegó a nuestra casa, esta pequeña, la primer comida nos aventó el plato de comida. Y era tan frustrante para mí esta situación. Yo decía, oye, te estoy recibiendo en mi casa y tú me avientas la comida. Obviamente, lo que esta pequeña estaba haciendo era simplemente mostrar el temor que había en su corazón. Era mostrar la enorme necesidad de cariño y de amor que había en su vida. Pero luego lo entendía, como de parte de Dios muchas veces yo, cuando Dios me ha recibido, cuando Dios me ha abrazado, cuando Dios ha tenido una atención para mí de volverme parte de su familia, muchas veces con mi actitud yo también le he desobedecido, le he aventado el plato de comida igual. Y Dios ha seguido amándome y Dios ha seguido teniendo cuidado de mí y entendiendo el problema de mi pecado en medio de mi vida. Y Él ha sido tan bueno para abrazarme, para mantenerme y para mostrarme su amor. Y sabe, estos pequeños se vuelven ángeles mostrándonos estos mensajes de parte de Dios de su amor. Estos pequeños, estos acogimientos que Dios nos ha permitido tener, nos han enseñado a mi esposa y a mí y a mi hija que, mire, Dios es su Padre, que Dios es aquel que suple todas las necesidades. Este último acogimiento que tenemos actualmente es de un pequeño que llamamos Sebastián. Sebastián tiene ya 6 meses, llegó con nosotros teniendo 10 días de nacido y cuando él llegó no teníamos nada, absolutamente nada. Él llegó en medio de un tiempo de pandemia y estábamos encerrados en casa y entonces no teníamos nada para recibirle. Fue algo muy, muy rápido. Llegaron con el pequeño, lo dejaron en nuestros brazos, un pequeño de 10 días de nacido. En nuestra casa no había ni un solo biberón, nada evidentemente de leche para él, de fórmula, no había pañales, no había nada. Entonces, en cuanto lo recibimos,
salía al supermercado a buscar biberones, un poco de leche, unos pañales, algo muy básico, un cambio de ropa. No terminaba de hacer las compras cuando recibí una llamada de mi esposa diciéndome, sabes, no traigan nada. Tenemos todo lo necesario. Hermanos en la fe del ministerio llegaron a nuestra casa y llegaron con lo necesario. Dios nos enseñó que Él es el Padre de los huérfanos. Nos enseñó nuevamente que, mire, Dios es un Dios que provee. Un Dios que atiende a sus hijos de maneras extraordinarias. Los mensajes de parte de Dios para nuestras vidas a través de estos pequeños son extraordinarios. Dios nos ha enseñado tanto en medio de eso. El punto es que, mire, ser una familia de acogimiento es una bendición. El Señor Jesucristo decía que hay más bendición en dar que recibir, ¿no es cierto? La palabra de Dios nos dice eso. Hay más bendición en dar que en recibir. Y entonces cuando pienso en un ministerio como esto, es que, mire, hay una enorme bendición cuando nosotros damos. Una gran pregunta en medio de ser una familia de acogida, de acogimiento, es ¿cómo le hacen cuando estos niños tienen que salir de casa? ¿Cómo tratas con el dolor? Que algunos me han dicho, me parece muy cruel para ustedes y para el niño separarse. Y entonces, sí, es un poco complicado de entender, pero nuevamente, mira, el mensaje de Dios es que para nuestra vida es que Dios es un Dios de toda consolación. La primera cosa que tuvimos que entender y que yo le explico a la gente cuando hablamos de este tema de cómo es ser una familia de acogimiento y luego los niños tienen que ser separados una vez que se arregla su situación jurídica, cómo es que los niños vuelven con su familia o una familia adoptiva y se van con ustedes. ¿Cómo sucede eso? Bueno, una de mis respuestas ha sido lo que Dios me ha hecho entender y la primera cosa es de que mire, ser una familia de acogimiento no se trata de nosotros. Si fuera por nosotros, créame, nunca hubiéramos entrado a este ministerio. Nadie puede hacerlo. Es demasiado el cariño, el amor, cada uno de estos acogimientos. Créame, hemos llegado a amarlos como parte de nuestra propia familia. Les amamos entrañablemente. Y obviamente, cuando estos dos acogimientos iniciales tuvieron que irse, Luciana para ir a una familia adoptiva, en nuestro primer acogimiento, esta pequeña, para volver con su familia, era un dolor en el corazón. Pero también fue extraordinario ver la consolación de parte de Dios a través de nuestra familia en la fe, a través de nuestra familia extendida, ayudándonos, bendiciéndonos con su compañía, con su amistad en medio de nosotros. Mire, no tenga temor de eso, porque los psicólogos lo explican de la siguiente manera en relación a los niños. Mientras ellos están con nosotros, forman un vínculo. Es decir, esa relación entrañable, esa relación de cariño, de confianza, forma este vínculo. Y por lo general estos niños que están en situaciones de abandono no saben cómo formar estos vínculos. Siempre están a la defensiva, temerosos de que alguien abuse de ellos, de que alguien les haga daño. Y entonces ellos es como que se cierran, pero cuando ven el amor, cuando sienten el amor y ven la atención, el cuidado, ellos comienzan a abrirse y a formar vínculos. Y entonces se forma este vínculo especial. Y dicen los que saben que cuando un niño en esta situación de dolor aprende a formar vínculos, aun cuando se rompa este vínculo de la familia de acogida, de la familia en acogimiento, aun cuando ese vínculo evidentemente se rompe una vez que ellos salen de casa, ese niño va más preparado para formar nuevos vínculos al lugar donde él vaya. El punto es que, mire, Dios lo tiene bajo control. Dios tiene consuelo para nosotros cuando dejamos ir a nuestros hijos de acogida, a nuestros hijos de acogimiento. Y Dios tiene para ellos también consuelo y cuidado. Y entonces, ¿sabe? No le voy a decir que no se siente nada. Es un dolor muy fuerte, pero también es una consolación extraordinaria de parte de Dios en medio de nuestras vidas.
Y entonces, el punto aquí es que, mire, ser una familia de acogimiento nos ha enseñado tanto. Pudiera contarle muchas cosas, pero valga decirle que Dios sigue buscando personas, que Dios sigue buscando familias que abran su corazón y su casa y muestren el gran amor y el gran cuidado que Dios sigue teniendo por los huérfanos. Cuando lo entendimos y lo hicimos, experimentamos una enorme bendición en medio de nuestra vida. Mire, la verdad que vale la pena. Entiendo que ser una familia de acogimiento no es para todas las familias. Hay diferentes circunstancias en cada familia, pero no pasa nada si usted busca más información acerca de este ministerio. Aquí en la pantalla van a aparecer unos números de teléfono donde usted puede llamar y buscar más información de cómo ser una familia de acogimiento ahí en el lugar donde usted está. Pero el punto es el siguiente. Mi punto es que, mire, no todas las familias pueden ser una familia de acogimiento. Es decir, no todos pueden recibir a alguien. Pero todos podemos rogarle a Dios que siga mostrando su amor y cuidado para estas familias, para estos pequeños, para aquellos que están en necesidad. Tal vez usted no puede ser una familia de acogimiento, pero sí puede rogar al Padre, rogar al Señor que Dios siga levantando nuevas familias en estos nuevos lugares donde Dios está obrando para abrir este ministerio. ¿Sabe? Nuevamente, pensar en un ministerio como este es algo que Dios ha transformado mi forma de pensar en cuanto al ministerio. Permítame concluir con lo siguiente, con este tiempo que me queda. ¿Sabe? Uno de los pasajes que más me ha impactado es aquella ocasión en que le preguntan al Señor acerca de cómo será el cielo, cómo será ese tiempo en que estemos delante de la presencia de Dios. ¿Cómo será ese tiempo? Y entonces Jesús comienza a contarle a sus discípulos cómo sería ese momento. Y ese momento entonces dice Jesús que el Dios sentado en aquel trono comenzará a hablar acerca de aquellos que tuvieron atenciones con Él. Y entonces dice que les dirá a algunos que no los conoce, que se aparten de Él. Y comenzará a decirles a otros, miren, cuando estuve desnudo me vistieron, cuando tuve sed me dieron de beber, cuando estuve abandonado me recibieron. Ese será el juicio final. Ese será el punto final. Y entonces dice la palabra de Dios que aquellos comenzarán a preguntar, pero Dios, Jesús, ¿cuándo te vimos desamparado? ¿Cuándo te vimos forastero y te recibimos? ¿Cuándo te vimos con sed y te dimos agua? Y entonces la respuesta va a ser, por cuánto lo hicieron a uno de estos más pequeños, me lo hicieron a mí. Y sabe, esta imagen de lo que será este tiempo final de estar en la presencia de Dios es algo que desafió mi mente y mi corazón. Porque me desafía mi mente, porque estar delante de la presencia de Dios rindiendo cuentas no va a tratar simplemente de cuántas veces fuiste a la iglesia, cuántos versículos sabes de memoria. Va a tratar de el bien que has hecho a aquel que está en necesidad. ¿Se da cuenta? Finalmente, en el trono, este Dios que está juzgando está atendiendo a estas cosas. Y obviamente pensar en familias de acogimientos en estas palabras, porque cuando fui forastero, me recibiste. Cuando estaba en necesidad de que alguien abriera las puertas de su casa, tú lo hiciste. Mire, ser una familia de acogimiento es latir junto con el corazón de Dios
por aquel que está en necesidad. Hoy quiero invitarle a que considere esto. Y si Dios de alguna forma toca su corazón, si Dios de alguna manera habla su vida en relación a este trabajo de ser una familia de acogimiento, yo le invito a que tenga esa atención, que busque escuchar muy cuidadosamente la palabra de Dios y su voluntad para su vida. Y luego que sea obediente. Como ministerio, el Ministerio de Familias Lightshine, estamos con la mejor disposición de ofrecerle a usted información, de ayudarle, de guiarle en este paso para convertirse en una familia de acogimiento. Y en el transcurso, en el caminar de convertirse en una familia de acogimiento y de ser una familia de acogimiento, lo que le puedo asegurar es que Dios siempre, siempre estará junto con usted. Dios siempre estará trabajando en medio de sus vidas. Nuevamente, gracias por su tiempo, gracias por escucharme. Nuevamente no quiero tomarme mucho tiempo para hablar mucho de esto, pero sí le invito, tómese el tiempo, haga una llamada telefónica y busque más información y atienda a aquella voz de Dios en medio de su vida. Otra vez, muchas gracias por su tiempo. Oro porque Dios les bendiga donde usted está y que si Dios le llama como ministerio podamos serle de bendición al acompañarle en este proceso de ser una familia de acogimiento. Que Dios les bendiga. Gracias a Dios por la meditación de su palabra. Y vamos a tener una oración de despedida. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar, hermanos. Gracias, Padre Celestial, te damos en esta hora, Señor, porque nos has permitido tener este culto de adoración a tu nombre, Señor. Gracias, Padre, por todas las participaciones. Gracias por todas las cosas que tú das a nuestra vida, Señor. Queremos ponernos en tus manos y que tú nos bendigas en esta semana que inicia. Que todas las cosas que se presenten las resolvamos entre tú y nosotros, Señor. Danos la victoria en cada cosa, Señor. Danos sabiduría de lo alto para poder enfrentarlas. Sigue con nosotros en esta hora, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Pues muy bien, hermanos. Les invitamos para este próximo domingo para que nos acompañe a las 10:30. Dios les bendiga y estamos despedidos. Hasta luego.